Estamos en la serie La Iglesia que quieren hacer We're in this series, The Church That Wants to Be Born, y hoy vamos a estar compartiendo 4 características de la iglesia hoy. we're going to be sharing 4 characteristics of the church today. Sería bueno si usted puede sacar un tiempito en la semana It would be good if you took some time out this week para conectarse con la enseñanza de la primera experiencia. to connect with the teaching of the first service. Estuvimos hablando de 4 expresiones de fe. We talked about 4 expressions of faith. Fe para ser salvos, Faith to be saved, fe para ser sanados, faith to be healed, fe para edificar la iglesia faith to edify the church, y fe en medio de cualquier circunstancia. and faith amidst any circumstance. Necesita oír ese mensaje. You need to hear this message. Todo esto hace parte de un compilado. This all takes part of a compilation. Estamos edificando de acuerdo al libro de los Hechos We're edifying in the book of Acts, y hoy es el cierre de nuestra serie. and today's the closing of our series. 4 características de la iglesia que quieren hacer. 4 characteristics of the church that wants to be born. En el libro de los Hechos vemos hombres y mujeres muy relevantes. In the book of Acts, we see men and women that are very relevant. Algo que me gusta mucho cuando leemos el libro de los Hechos Something that I like a lot when we read the books of Acts es que la mujer empezó a ser levantada de una forma especial. is that the woman was raised up in a special way. Cuando leemos el libro de los Hechos vemos como las mujeres, el Señor las empezó a usar de una forma muy contundente, When we read the book of Acts, we see how the Lord started to use women, cómo se convirtieron algunas que eran muy influyentes y adineradas, dice la Biblia, how they were converted and how they became very influential, y se convirtieron en personas muy relevantes en el mover del Señor. and they converted into people who are very relevant in the move of God. Eso sigue ocurriendo hoy. And this continues to happen today. Dios quiere usar a todos, God wants to use everyone. y lo que Dios quiere hacer no tiene que ver con género, And what God wants to do doesn't have to do with our gender. tiene que ver con disposición del corazón. It has to do with a willingness in the heart. Lo que Dios quiere hacer no tiene que ver con edad, What God wants to do doesn't have to do with age. tiene que ver con una disposición It has to do with a willingness para que el Señor haga todas las cosas. so that the Lord will do all things. Y entre otros, uno de los hombres que más aparece en el libro de los Hechos es Pablo. And among others, a person who is in the book of Acts is Paul. Les quiero hablar un poquito sobre su viaje misionero. And I want to speak to you a little bit about his missionary trip. Exactamente el segundo viaje misionero de I Pablo. want to speak about the second mission trip he took. Esta vez él iba con un compañero, esta vez él iba con Silas. This time he went with a companion, he went with Silas, Pronto este equipo fue aumentando y se duplicó. and soon this team started to grow. Cuando Timoteo se unió en Listra y Lucas en Troas. When Timothy was united with him in Lystra and Lucas in Troas. Cuando ellos llegaron a Filipos, ellos fueron recibidos afectuosamente, lo recibieron bien. When they arrived to Philippi, they received them with love. Pero pronto empezó la persecución como en los otros lugares. But soon persecution started to begin. Azotes, There was threats, encarcelamiento enjailment, y todo porque ellos habían confrontado a todo un negocio de adivinación que había en la ciudad. and all of this because they confronted this business of fortune telling in the city. Ellos no tuvieron problema en confrontar las tinieblas. They didn't have a problem with confronting the darkness. Obviamente esto empezó a suscitar un alboroto. Obviously, this all caused Eh, a revolt. empezó a generar muchas peleas, It started to generate a lot of fighting, persecución, persecution, porque cada vez que las tinieblas son confrontadas, because each time the darkness is confronted, las tinieblas se van a intentar manifestar. the darkness is going to try to manifest. Nosotros estamos en un proceso de transición. We're in a process of transition. Nosotros nos estamos mudando. We're moving. No tiene que ver con que ya hayamos sido aprobados en un lugar o no. It doesn't have to do with whether we're accepted in a place or not. Arde ya se está trasladando. Our Arde is already moving. Hay una palabra profética que recibimos esta semana There's a prophetic word we received this week donde una de las profetas soñó where one of the prophets dreamed que este lugar se levantaba del piso this place was lifted up from the floor con todos nosotros adentro with all of us inside, y se desplazaba a otro lugar. and it was moved to another place. Espiritualmente eso es lo que está pasando. Spiritually, this is what's happening. Entonces, obviamente hay mucho alboroto. So obviously there's a lot of Están pasando muchas Revolt. cosas.
There's a lot of things that are Va a haber happening. una oposición, There's an opposition. pero nosotros estamos creyendo, But we're believing, estamos orando we're praying, y estamos and profetizando we're que en prophesying este lugar hay disposición. that in this place there is an openness, a willingness. Las tinieblas manifiestan oposición, Darkness manifests as an opposition. pero los hijos de Dios manifestamos disposición. But in the children of God, we manifest Di- willingness. Diga, yo estoy dispuesto para lo que Dios va a hacer. Say with me, I'm willing for what God wants to do. Estamos dispuestos para lo que Dios quiere manifestar. We're open to what God wants to do. Y vemos como Pablo y Silas empiezan a experimentar cosas que se oponen a la verdad de Dios. And we can see how Paul and Silas starts to move with the things of God. Pero qué poderoso que aunque ellos fueron llevados a la cárcel, But how powerful that even though they were put in prison, ahí podemos ver y entender como las mismas circunstancias que nosotros vivimos, there we can see that the same circumstances that we live, Dios las va a usar para salvar a otras that personas. God is going to use them to save other people. El carcelero de la ciudad terminó siendo salvo. The prison guard in the city was saved. Él y su familia. Him and his family. Enseñábamos en la primera experiencia que después de todo lo que pasó, We taught in the first experience that even though everything happened, ellos estaban adorando y las celdas se they were abrieron. worshiping and the jail cell opened, Y él ya se iba a matar. and they were going to kill themselves. Porque era matarse él o que lo matara los romanos It por was haber either- dejado escapar los presos. To kill himself or let the Romans kill them for letting the prisoners Pero en out. ese momento el apóstol le dice, no te mates, estamos todos aquí. But in that moment, the apostle said, "Don't kill yourself. We're all here." Las celdas se habían abierto, The cell was open, pero ellos no habían escapado. but they hadn't escaped. Porque estar prisionero no tiene que ver con una celda. Because to be imprisoned doesn't mean anything to do with the cell. Tiene que ver con lo que tenemos en el It corazón, has to do with what we have in our heart, con lo que estamos what manifestando. we're manifesting. Nosotros podemos ser libres, We could be free ir por las calles and go on the streets, y estar atados a circunstancias, but still be tied and estar bound to encarcelados a circumstances, situaciones. be imprisoned to circumstances. pero el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos en su libertad. But the Holy Spirit wants us to live in His freedom. La iglesia que quieren hacer manifiesta esa libertad. The church that wants to be born manifests this freedom. Voy a estar compartiendo de eso en la tercera I'm going to be experiencia. sharing about this in the third experience. Pero simplemente lo dejo como algo que hace parte de la enseñanza que quiero presentarles en este But I'm momento. simply just going to leave a part of the teaching I want to do right now. Cuando se abrieron las puertas de la prisión, el carcelero se iba a matar y Pablo le dice que no lo haga. When the doors were open to the prison and this prison guard wanted to kill himself and Paul said, "Don't do it." El carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? The prison guard said, "What do I need to do to be saved? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? What do I need to do to be saved?" Cosas y situaciones que nosotros estemos viviendo, There's things and circumstances we're living si las alineamos al corazón de Dios, that if we align it with the heart of God, va a hacer que personas a nuestro alrededor quieran buscar la salvación. it's going to cause the people around us to seek salvation. La vida de ninguno de los que estamos aquí The life of not any one of us here es una vida de casualidad. isn't a life of casualty Nosotros somos hijos de Dios. or chance. We're children of Lo God. que pasa en todo nuestro día, And everything that happens to us through the day, todas nuestras horas, all of our hours, las circunstancias que están a the nuestro alrededor, circumstances that are around us, tienen que ver con un plan de Dios, has to do with the plan of God. tienen que ver con un plan divino. Has to do with a divine plan. Las situaciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo The situations in our body muchas veces manifiestan los propósitos de Dios. many times manifest the purposes of God. Si nosotros nos disponemos para lo que el Señor quiere hacer, If we're open to what God wants to do, todo se va a empezar a alinear para que la verdad de Dios sea implantada. everything's going to align so that the truth of God is implanted. Diga esta mañana, yo estoy dispuesto. Say with me this morning, I'm willing. Arde está dispuesto para lo que Dios quiere Arde hacer. is open to what God wants to do. Hay una frase que Eri siempre me dice que me gusta mucho. There's a phrase that Eddie says that I like a lot. Es como una frase célebre que ella tiene. It's like a favorite celebrated verse. Ella phrase dice, she says. will para las que sea. She says, will for whoever wants it. Diga esta mañana al Espíritu Santo para las que sea. Say to the Holy Spirit, Dígale al for whoever Espíritu wants Santo de it. Dios, cuentas conmigo. Holy Spirit, count on me. Se levanta una generación que responde afirmativamente al Señor, A generation is raising up who responds firmly to que the no va a Lord, tener excusas, who doesn't have excuses. que no van a importar las The circunstancias, circumstances don't matter. que va a tener fe. They're going to have faith. Fe para manifestar lo que Dios quiere hacer. Faith to manifest what God wants to do. No va a importar cuánto nos tenemos que trasladar, It's not going to matter how we're going to have to move to the cuánto nos other way, tenemos que mover, or how many of us need to cuánto move, tenemos que dar. or how much we need to give. Nosotros simplemente queremos
hacer la voluntad de Dios. We simply want to do the will of God. Entendemos que el Señor nos conectó con propósitos eternos. We understand that God connected us with eternal Porque purposes. nada de lo que hacemos, nada de lo que vivimos, Because nada de lo nothing que we expresamos live or do or express viene de un corazón egoísta. comes from a selfish heart. Todo lo que nosotros vivimos es una expresión de la voluntad de Dios. Everything we live is an expression of the will of God. Nosotros queremos vivir conforme a los propósitos eternos. We want to live according to the purposes, eternal purposes of God. Y tomamos las decisiones adecuadas para que esos propósitos se puedan manifestar. And to make the right choices so that these purposes can manifest. Necesitamos salir de lugares de comodidad We need to leave a place of comfort y necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos empiece a mover. and allow the Holy Spirit to move us. No tengamos prevenciones con nada. Let's not have preventions with anything No tengamos prejuicios. or judgments. A partir de este momento, From this borrón moment y on, cuenta nueva. We start a new account. No vamos a vivir por lo que pasó. We're not going to live for what happened. No vamos a vivir de la historia de lo que pasó hace 3 años, hace 4 años o hace 5 We're not going to live años. this according to the story that happened 3 or 4 years ago. Hay un nuevo camino que el Señor está abriendo para nosotros. There's a new way that the Lord is opening for us. Yo voy a caminar por ese nuevo I'm going to camino. walk down that new way. Es un tiempo de nuevos comienzos. It's a new time of a new start. El reloj que están dando, The clock or the watch that's el tiempo going, va a ser muy importante en esta the temporada. time is going to be very important during this season. Estamos a punto de empezar a ver nuestra muñeca. We're about to start to look at our wrists. Vamos a mirar el reloj espiritual de Dios. We're going to look at the spiritual watch of the Lord. Vamos a ver su kairos We're going to see his kairos. y nos vamos a disponer. And we're going to become available. Hablo a los corazones y a los espíritus de la gente que están I aquí speak to the hearts and the spirits of the people here para que haya una disposición. so that there's an openness. No vamos a tomar de la iglesia lo que nos conviene. We're not going to take from church what's convenient for us. No vamos a aportar a la iglesia lo que nosotros queremos. We're not going to give to the church what we want. ¿Qué es lo que tú quieres? What do you want? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo en esta What temporada? are you asking for this season? Voy a disponer mi vida, I'm going to give my life, mi cuerpo, my body, mis finanzas my finances, y voy a ajustar mi fe a la temporada en la que Dios nos está and I'm introduciendo. going to tune in my faith into the season that God is living. Esta es una wants us to live. temporada de fe. This is a season of faith. La iglesia tiene que expresar fe. The church needs to express faith. La iglesia se dispone para hacer la voluntad de The Dios. church becomes available to do the will of God. Hechos 17, desde el versículo 10 al 12. Acts 17, verses 10 through 12. La palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional dice: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. As soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. Estos eran de sentimientos más nobles que de los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see what Paul said was true. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas. ¿Habrán algunas de esas aquí? Y no pocos hombres. As a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Todo esto ocurrió en Berea. All of this happened in Berea. Estamos hablando de Pablo y Silas. We're speaking of Paul and Silas. Ellos iban primero a los judíos, They went first to the Jewish porque el mensaje de salvación era primeramente para los judíos. because the message of salvation was first for the Jews. En su gran mayoría, tristemente, los judíos rechazaron el In mensaje. great majority, the Jewish people rejected the word of Entonces se God. cumplió la palabra profética que había sido anunciada, un Dios para las naciones. And so there was a prophetic word that came to pass is that God is for the nations. Los gentiles empezaron a responder al Dios todopoderoso. The Gentiles began to respond to the all-powerful God. El mensaje que fue rechazado por unos fue aceptado por otros. The message that was rejected by some was accepted by others. Muchos que tenían dioses paganos Many who had pagan gods creían en deidades. believed in deities. Empezaron a ser receptivos al mensaje de They salvación. started to be receptive to the message of salvation. Tenían ídolos, They had idols. pero ahora empezaron a creer en el Dios eterno, en el Dios vivo. But now they started to believe in the eternal God, the living God. Los gentiles empezaban a
tener una apertura a la predicación del the evangelio. Gentiles started to believe the word of God. Incluso se levantaron los fariseos And many Pharisees began to raise para up intentar imponer religiosidad en el nuevo pueblo to creyente. try to put religion into the new believers. Se tuvieron que hacer concilios They started to have to do councils para que los nuevos creyentes no terminaron siendo judaizados. so that the new believers didn't end up being Jewish. El plan de Dios a través de Jesucristo The plan of God through Jesus Christ era traer un mensaje de salvación para las was naciones. to bring a message to the nations. Jesucristo no venía a resaltar la religiosidad Jesus Christ didn't come to highlight religion ni a imponer la cultura judía. or to put the Jewish culture. Jesucristo venía a implantar la cultura del reino de los cielos. Jesus Christ came to put the culture Y es of the heaven, lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy y sigue haciendo hoy. of the kingdom of heaven. That's what God continues to Él do no quiere today. imponer formas, He doesn't want to put forms Él no está imponiendo or doctrinas, ways or doctrines. Él no está imponiendo religiosidad. He's not putting religion. El Espíritu Santo de Dios quiere traer la cultura del reino a nosotros, a la The iglesia, Holy Spirit wants to bring the kingdom of heaven to the church. y que a través de nosotros las comunidades sean And alcanzadas. through us that communities are reached. Cuando nosotros somos transformados, When we're transformed, cuando un hombre es transformado, when a man is transformed, cuando una mujer es procesada, when a woman is processed, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios haga cambios en nosotros, when we allow the Holy Spirit to do changes in us, se empieza a levantar una generación, a generation starts to be raised up. se empiezan a conectar los The propósitos. purposes start to connect. Hay una persona que es transformada, There's a person who's hay un transformed. joven que es transformado, There's a young person that's hay un anciano transformed. que comienza a ser There's an elder transformado. who's transformed. Uno en la familia empieza a experimentar cosas diferentes. And one in the family starts to experience different things. El hombre de la casa empieza a experimentar The transformación. man of the house starts to begin to go through transformation. Empieza a impregnar a los otros de la casa. He starts to impregnate others in the Uno de house. los niños comienza a ser encendidos en medio de sus reuniones los domingos. And one of the children starts to be set on fire in the meetings on Y Sundays. ese niño empieza a predicar en su casa. And this child starts to preach in Y their hay house. cosas que empiezan a cambiar. And there's things that start to change. De repente uno de esos niños es el que te recuerda que el domingo es el día de la iglesia. And all of a sudden, this child is the one that reminds you that there's church Sunday. Que el domingo that there's es el a día meeting del Sunday, Señor. That is the day of the Lord. Y se empiezan a levantar personas y a conectar corazones. And people start to raise up and hearts are connected. Porque el deseo de una generación es hacer la voluntad de Because the Dios. desire of the generation is to do the will of God. Se empiezan a unir esas personas que han sido And transformadas so these people who are transformed start to unite. y empiezan a manifestar los propósitos de Dios y los deseos del And Padre. they start to manifest the purposes of God and the desire of God. Entonces una ciudad puede ser And so transformada. then a city can be transformed. Entonces encontramos en un lugar And so we find ourselves in a place, una base a base, donde se predica la palabra de Dios, where they preach the word of God, donde se comparte el mensaje de where salvación they share the word of God, y donde se entrena una generación and where a generation is trained que se convierten en los voceros del Espíritu Santo en las calles, that converts into the messengers of los Jesus Christ voceros in del the streets. Espíritu Santo en los trabajos, The messengers of Jesus Christ, voceros del Espíritu messengers of the Spirit, para traer esperanza, to bring hope, para traer las buenas to noticias. bring good news. ¿Para qué seguir viviendo la vida que tú quieres vivir? Why to continue living the life that you want to live? ¿Por qué no aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Why don't you accept the will of God for your life? ¿Por qué no querer vivir en paz? Why wouldn't you want to live in peace? ¿Para qué estar peleándose con Dios? Why do you keep fighting with God? ¿Para qué levantar hijos en nuestra propia sabiduría, Why to raise up children in our own wisdom, sabiendo que los podemos levantar en los caminos del Señor? knowing that we could raise them up in the ways of God? ¿Para qué intentar hacer riquezas y acumular en nuestras propias Why fuerzas? try to continue to get riches and accumulate them in our own strength? Si podemos rendir nuestra economía al Espíritu Santo y Él la puede transformar. If we could surrender our economy to the Holy Spirit and He can transform it. ¿Para qué imponernos cargas en nosotros que la misma religión no pudo sobrellevar? Why continue to put burdens on ourselves that religion can't even carry? ¿Para qué vivir con patrones de religiosidad? Why live with patterns of religion? Tenemos que vivir en la libertad del Espíritu Santo. We need to live in the freedom of the Holy Spirit. Amo lo que dice la palabra y lo que estaba pasando ahí en Berea. I love what the word says and what's happening in Berea. Vemos que cuando el peligro venía sobre We ellos, saw that when the danger started to come over them, ellos empezaron a experimentar la vida del Espíritu. they started to experience the life of the Spirit. Ellos tenían un deseo de predicar la palabra de Dios. They had a desire to preach the word of God. Ellos llegaron directamente a un lugar que era el propio para predicar. They came direct to the place where it was appropriate to preach the Un word of lugar God. donde se había hablado de religiosidad
por centenares de años. to a place where the word was preached for many years. Llegaron a la sinagoga. They came to the synagogue. Pero mire lo que como describen ese lugar. But look how it was described. Dicen que los hermanos allí eran de sentimientos más nobles. It says that the men there were of noble character. Yo oro que Arde sea una iglesia así. I pray that Arde is a church like this. Una iglesia dispuesta, A church that's con willing, sentimientos nobles. with noble character, Están dispuestos a recibir la palabra de Dios. that are willing to receive the word of God. Quieren vivir la palabra de Dios. They want to live the word of God. Y ellos recibieron el mensaje, dice la palabra de Dios, con avidez. And they received the message with great eagerness. ¿Sabe qué es avidez? They received it with avidity. Do you know what avidity is? Es el deseo por conocer más del mensaje de Dios. It is a desire to know more of the message of God. Es las ansias de conseguir los objetivos del reino. The desire to achieve the objectives in the kingdom. Avidez es el anhelo intenso y violento de hacer la voluntad del Padre. Avidity is the intense and violent desire to do his will. Eso está muy poderoso. This is very powerful. Y que el Espíritu Santo nos impregne de esa avidez. And may the Holy Spirit impregnate us with this avidity. Porque no es la avidez del mundo. Because it's not the avidity of the world. Porque la avidez del mundo es los que quieren tener poder económico. Because avidity of the world is those who want economic power. La avidez del mundo son los que quieren buscar los placeres humanos. Avidity of the world are those who look for human pleasures. La avidez en el mundo son aquellos que están siempre inconformes con lo que tienen. Avidity of the world are those who are always uncomfortable with what they have. Las personas con avidez en el mundo son codiciosas y I'm ambiciosas. sorry, they are comfortable with what they have and they are greedy and they have human ambitions. O sea que esto no tiene que ver con lo humano. This doesn't have to do with human. Esto tiene que ver con lo divino. It has to do with divine. Dice la palabra de Dios The word of God says, que ellos recibieron con avidez. it says that they received it with avidity, Dice que eagerness. ellos examinaban las escrituras And they examined the scriptures para ver si era verdad lo que el pastor Will les estaba to predicando. see if it was true what Pastor Wilson was preaching. Si ve, no lo hacían con malicia, You see, they didn't do it with bad intention. porque dice que eran nobles. Because it says that they were noble. Pero que fueran nobles no quiere decir que fueran bobos. But just because they were noble doesn't mean that they were dumb. Eran nobles, pero eran sabios They were noble, but they were wise. y examinaban si las palabras que les estaban diciendo realmente eran bíblicas. And they examined it to see if really what was being preached were biblical. Y nosotros necesitamos tener esa avidez, And we need to have this avidity, esa rapidez, this quickness, esa sagacidad, this holiness, esa sensibilidad this sensitivity para conectarnos con la palabra de to Dios. connect with the word of God. Porque si no, fácilmente nosotros podemos ser confundidos. Because if not, we're confused easily. Peor aún, pudiéramos intentar ser engañados. Or even worse, we could be tricked. En este tiempo la iglesia tiene que ser entrenada. During this time, the church needs to be trained No para estar sentados con malicia escuchando al predicador, to not sit there with evilness just to listen to the preacher, pero sí para tener discernimiento espiritual, but to have spiritual discernment para que nuestro espíritu se conecte con la verdad de Dios. so that our spirit connects with the truth of God. Yo quiero que me prediquen un evangelio simple, I want them to preach to me a simple gospel, pero que ese evangelio también me transforme, but that this gospel transforms me me, edifique it edifies me, y me confronte. and it confronts me. Si usted lleva varias semanas asistiendo a la iglesia If you have some weeks here coming to church y no se ha sentido confrontado and you haven't felt confronted de una o de otra forma, one way or another, yo le envío hoy y le despido de la iglesia. I'll send you somewhere else and Yo buscaría un say lugar goodbye. donde yo me sienta I would confrontado, look for a place where I feel donde confronted, yo me sienta como que, hoy eso fue para mí o que cómo es la cosa. where I say, oh, was that for me or what's going on? ¿Será que me estás hablando a mí, pastor? Could it be that you're speaking to me, Pastor? Mi esposa te llamó a decirte algunas cosas mías. My wife sent me to speak to you about a few things. No, un lugar donde el Espíritu Santo nos hable, No, a place where the Holy Spirit speaks to us. que nos sintamos amados, That we feel loved, pero que nos sintamos confrontados, but we also feel confronted, alineados, aligned, retados. challenged. Y dice que la iglesia allí tenía una avidez y un deseo por examinar la palabra de Dios. It says that the church had an eagerness or an avidity to examine the Word of God. La iglesia que quieren hacer todos los días examina las The escrituras. church that wants to be born examines the scriptures every day. Por favor, Please.
Cuando usted esté en casa en la semana, when you're in your home during the week, que no pase un día may a day not go by si uno usted buscar una pequeña porción. that you find just a small portion. Yo no estoy diciendo que se levanten como teólogos. I'm not saying for you to rise up like theologians. Yo entiendo que no pueden pasar horas Theologians. leyendo la Biblia. I'm not telling you to read hours the Word of God. No pretendo eso. I don't pretend this. Pero sí pretendo que haya una conexión con la palabra de Dios. But I do want you to have a connection with the Word of God. Cada uno de nosotros tiene que empezar a desarrollar esa conexión. Each one of us needs to develop this connection, De leer, to read, empezar por algún libro, to start from a book, empezar por un pasaje, start with a passage, profundizar en un versículo. go deep into a verse. La mayoría de las series, 100% que ustedes han recibido todos estos años, 100% of the series that you received throughout these son years, frutos de un versículo. they're fruit of one verse. Un versículo ha Just dado one verse para predicar del reino de Dios y su justicia, has given to preach the kingdom of God and His para hacer justice, talleres completos de horas, to do workshops complete for para hours, escribir páginas y páginas de libros. to write pages and pages of books. La palabra de Dios nos da vida. The Word of God gives us life. La palabra de Dios nos da The dirección. Word of God gives us direction. La palabra de Dios nos da propósito. The Word of God gives us purpose. La palabra de Dios nos da paz. The Word of God gives us peace. Que el Señor ponga en ustedes May the Lord put in you una avidez por buscar las escrituras, an avidity to seek the por scriptures, crecer con la palabra de Dios. to grow with the Word of God. ¿Verdad que estoy viendo una serie con mi esposa We could be in a series with my wife. en Netflix, obviamente? We could be watching it on Netflix. Y podemos pasar horas viéndola porque la queremos avanzar, queremos ver qué pasa. And we could be watching it hours and hours because we want it to go on and on. Y esa misma avidez And this y same más avidity and this even more tiene que ser con la palabra de has Dios. to be with the Word of God. Aquellos que pueden pasar horas en el gimnasio, Those who could spend hours in the gym, que pueden pasar horas comiendo, that could spend hours eating, que les gusta, que pasan horas con el teléfono, or they spend hours on their phone en las redes sociales. and on social media. Yo no sé cuál es tu hobby, no lo conozco. I don't know what your hobby is. No estoy hablando en contra de que tengas algo en lo que te diviertes y descanses tu mente. I'm not speaking against something that you have that your mind can rest and you enjoy. Necesitamos buscar también tiempos de descanso. We need to find times to rest. Sí, bueno, mi intención no es condenar a nadie aquí. My intention isn't to condemn anyone. Es que podamos ver ciertos paralelos y decir, hey, verdaderamente yo tengo que invertir más tiempo en las escrituras. But we can see certain parallels and say it's true that I need to spend more time in the scripture. Hey, si por lo menos en Arde están predicando sobre la iglesia que quieren hacer, At least in the church out of there, they're preaching about the church that wants to be born. pues me vendría bien estar leyendo el libro de los Hechos So that it would do me well to be reading the book of Acts, para ir en la onda, to go in the same wave, para estar conectado en el espíritu con lo que Dios está haciendo. to be connected in the spirit to what God is doing. Cuando usted conoce la palabra de Dios, When you know the Word of God, le facilita el trabajo al Espíritu Santo, you make it easier for the Holy Spirit to, you facilitate the work of the Holy porque Spirit ya usted está dispuesto. because you're already willing. Entonces viene la predicación And so the sermon comes or the y el preaching Señor comes procede a edificar, and the Holy Spirit continues to edify procede a construir. and He continues to build. Avidez. And this is eagerness. Es un deseo. It's a desire. Eso no son las ansias de más y más y más. This is a desire for more and more and more. Pero definitivamente hay un precio para poder But aprender. there's definitely a price to be able to learn. Y no tiene que ver con oro ni plata. And it doesn't have to do with gold or silver. El precio del aprendizaje es profundizar y escudriñar las escrituras. The price is to go deeper and to search the scriptures. Y esto va en 3 etapas. And this goes into 3 stages. Ansiedad de conocer a Dios, Eagerness to know God, sinceridad en el estudio sincerity in study, y aceptación de la verdad. and acceptance of the truth. Tiene que haber un fuego que nos consume It has to be a fire that consumes us por conocer la palabra del for Señor. knowing the Word of God. Pero cuando nosotros empezamos a leer la palabra, But when you start to read the Word, tiene que haber una sinceridad en el tiempo que invertimos. there has to be a sincerity in the time that you Porque nosotros no podemos pretender abrir la palabra We can't pretend to open the Word of God y estar entonces mirando. and then to be looking. Ay, me escribió la tía. Oh, my aunt wrote me. Espérate, ¿qué me dice? What did she say? Hold on. Uy, notificación en Instagram. Notifications in Instagram. Yay. 7 likes.
7 likes. Con la Biblia en una mano With the Bible in one hand, y con el control del televisor en la otra. with the TV remote in the other hand. Con la Biblia en una mano With the Bible in one hand, y con los problemas agobiando nuestro corazón. and the problems that are governing our heart in the other. Tiene que haber una sinceridad, There needs to be a sincerity. una desconexión There total needs to be a total disconnection para conectarnos con la to fuente, connect with the source, para conectarnos con la verdad, to connect with the truth, para conectarnos con la voz de Dios. to connect with the voice of God. Entonces venimos a la iglesia And so we come to church, y el trabajo está adelantado. and the work is already advanced. Venimos a la iglesia, el enchufe está listo. We come to church, and the plug is already there. Tú vienes You come? y en el primer acorde In the first chord, tú ya estás quebrantado. you're already broken. Ni sabes cuál es la canción. You don't even know what the song is. Nunca la habías oído. You've never heard it. Pero tu cuerpo todo empieza a manifestar la presencia de But your Dios. body and everything starts to manifest the presence of El God. primer acorde es suficiente The first chord is enough para que tú te posesiones en adoración. for you to position yourself into worship. Si te cuesta el momento de adoración, If it's hard for you, the moment of worship, es porque no te estás edificando correctamente en la semana. it's because you're not edifying yourself correctly during the week. Es porque estás distraído. It's because you're distracted. Es porque estás perdiendo algo de tiempo. It's because you're losing time. Durante la semana nos preparamos During the week, we prepare para nuestra experiencia for our experience en adoración, in worship, en las in escrituras, scripture, en oración, and prayer. porque necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Because we need to grow in the knowledge of Christ. Estas son las características de la iglesia que quieren hacer. These are the characteristics of the church that wants to be born. Hechos 18 del 9 al 11. Acts 18, 9 through 11. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. One night the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid, keep on speaking, do not be silent. Pues estoy contigo, aunque te aten, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. For I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. So Paul stayed in Corinth for a year and a half, teaching them the word of God. La iglesia que quieren hacer habla. The church that wants to be born speaks. La iglesia que quieren hacer no se calla, pues tiene la certeza que Dios está con ella. The church that wants to be born is not quiet. It has the assurance that God wants to do something. Quiero decirles algo en este día. I want to tell you something today. Aunque nosotros seamos atacados, Even though we're attacked, nadie podrá hacernos no daño, one can harm us. porque hay mucha gente en esta ciudad para Él. Because there's many people in the city for him. Y mucha gente de esta ciudad, And many people in this city, la conoces tú. you know them. Te vas a topar mañana con ellos. You're going to run into them tomorrow. Están sufriendo en sus escuelas. They're suffering in their schools. Están sufriendo en sus trabajos. They're suffering in their workplaces. Están muriendo lentamente. They're dying slowly. Necesitan la palabra. They need the word. Alguien que los edifique. Someone who edifies them. Alguien que deje de estar pensando en sus propios problemas. Someone who stops thinking in their own problems. Alguien que deje de estar quejándose por sus propias Someone who circunstancias. stops complaining about their own Alguien que circumstances. quiera rescatar a unos cuantos del infierno. Someone who wants to rescue a few from Alguien hell. que tenga el deseo de traer liberación a la ciudad. Someone who has a desire to bring deliverance Alguien to que a quiera city. traer sanidad a los corazones. Someone who wants to bring healing to Dios the está hearts. despertando una generación aquí God is waking up a generation here con las características de la iglesia que quieren with the hacer. characteristics of the church that wants Una to be iglesia born. que conoce la palabra de A Dios. church that knows the word of God. Una iglesia que habla la palabra de A Dios. church that speaks the word of God. Una iglesia que no se calla. A church that is not quiet. Nosotros necesitamos empezar a expresar el consuelo del cielo. We need to start to express the comfort of heaven. Esta palabra que acabamos de leer acá The word that I just read, era una palabra de consuelo para el apóstol, it was a word of comfort to the apostle porque el apóstol tenía miedo. because the apostle was scared. Habían muchas cosas que estaban pasando. There were many things that were happening. Ellos sabían que estaban siendo perseguidos hasta la muerte. They knew that they were being persecuted even to death.
Pero vino el consuelo de Dios But the comfort of God came. y le dijo, no tengas miedo. And he said, don't be afraid. Y inmediatamente le dio la comisión divina. And immediately this divine commission was Le dijo, given. no tengas miedo. He said, do not be afraid. Tienes trabajo que hacer para mí. You have work to do for me. No es el tiempo de esconderse. It's not time to hide. Le dijo que tenía que hablar y no callar. He told him that he needs to keep on speaking and do not be No silent. tengas miedo. Primero, Do not be afraid first. no tener miedo. Do not be afraid. Hablar, Keep on speaking. no una vez. Not one time. No callar. Do not stop. Diga, no tengo miedo. Say, I am not afraid. Diga, voy a hablar la palabra de I'm Dios. going to speak the word of God. Diga, no voy a callar. And I'm not going to be silent. Hemos sido muy intimidados. We've been very intimidated. Estamos guardando mucho nuestra fachada. And we're taking care of too much of our image. Al fin y al cabo, si alguien recibe la palabra de At Dios, the end of the day, if someone receives the word of God, a quien le recibes a él, no a nosotros. and what they receive is him, not us. Si alguien rechaza la palabra de If Dios, someone rejects the word of God, a quien rechaza es a Dios. who are they rejecting? They're rejecting No nos God. rechaza a nosotros. They're not rejecting you. Hablaremos y no callaremos. We will speak and not be silent. Yo quito la mordaza que tenía atada tu boca. I remove whatever's blocking in your mouth to En speak el the word nombre of de God. Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Esto no se trata de This estrategias, doesn't have to do with strategies. no se trata de formas, Doesn't have to do with se ways trata or de algo en forms. el espíritu, It has to do with something in the spirit que Él acciona, that it takes action, que Él produce, that he produces, que Él detona en nosotros. that he brings in us. Se quita esa mordaza, And so this tape is removed. se quita lo que nos tenía callados, The thing that's kept us quiet is removed. se quita el temor que puede haber albergado en nuestros The corazones, fear that was in our hearts is removed. el temor al rechazo, The fear of rejection, el temor a lo que vayan a pensar de the nosotros. fear of what they're going to think of Ay, us. es que es un aleluya, Oh, this is an hallelujah. es un cristianito. Oh, this is a little Christian. No, nos despojamos de toda apariencia. No, let all of this appearance leave. Nos despojamos de toda fachada. We take off all of this appearance. Nos despojamos de esperar a que nuestras propias vidas sean perfectas para poder hablar de parte de Dios. And let's take off this thought that our lives need to be perfect to speak of Christ. Si esperamos a ser perfectos, If we're waiting to be perfect, la perfección humana, the human según nuestros perfectionism, propios estándares, according to our own standards, nos mantendremos callados hasta el día de nuestra muerte. maintain us quiet until the day of our death. Hay mucha gente en esta ciudad There's many people in this city. y si unos nos rechazan, otros nos terminarán And if aceptando. one rejects us, the other one will accept us. Y si algunos no quieren, otros sí van a querer. And if one doesn't want us, then the other one will. Yo profetizo en este I lugar prophesy in this place que muchos a los que tú hables that many that you will speak to darán fruto. will give fruit. Los verás en este You will lugar. see them in this place. Crecerán con nosotros. They will grow with Harán us. parte de la iglesia de Cristo. They'll be part of the Verás church of fruto Christ. en muchos. You'll see fruit in Hay many. mucha gente en esta ciudad There's many people in this city que todavía necesita oír el plan de that salvación. still need to hear the plan of salvation. Vamos a aprovechar cualquier We're oportunidad. going to take advantage of any circumstance. Una unción de evangelismo An anointing of evangelism para hablarle a otros, to speak to para others, despertar a otros, to wake up others, para sanar a otros, to heal others, para liberar a to otros. deliver others. Nos salimos de nuestro propio entorno And we come out of our own y de surroundings nuestras propias and our own circunstancias circumstances para vivir en la verdad de Dios. to live in the truth of God. No vivimos en nuestra apariencia, We don't live in our own appearance en lo que van a pensar, and what they're going to en think, lo que van a decir, what they're going to say, en el rechazo. and their rejection. Diga, estoy listo para ser rechazado. Say with me, I'm ready to be rejected. Yo estoy listo para ser I'm rechazado. ready to be rejected. Estoy listo para que otras personas se burlen de mí. I'm ready for others to make fun of me. Cuando los apóstoles estaban predicando, había gente que se empezaba a burlar. When the apostles were preaching, there were others who made Se fun of them. burlaban de lo que ellos hacían They made fun of what they para said contradecir el mensaje que estaban trayendo. to counter say what they were preaching. Lo tremendo es que en el fondo lo que tenían era envidia. The tremendous thing is that in the bottom of their hearts, what they had was envy. Nosotros vamos a hablar la verdad de We're going to Dios. speak the truth of God. Nosotros vamos a hablar de sus diseños. We're going to speak of His design, Vamos a hablar de su of salvación. His salvation. Cada persona que se cruce, Each person who comes across cada us, oportunidad que tenga, each opportunity that we have,
No podemos esperar a que sea el día de reforma para hablar de parte de We Dios. can't wait for the day of Reforma to speak of A que sea el God. día oficial para salir con For reforma. the official day to go out with Reforma. No, reforma es ahora. Reforma is now. Reforma es esta tarde. Reform is this afternoon. Tomará un tiempo. It'll take time. Porque entonces cuando llegue la persona que nos va a atender a la hora del almuerzo, Because then when the person comes to taking care of us during estamos lunch, cansados. we're tired. Estuvimos en 3 servicios. We've been in 3 services. Es que prediqué 3 veces. Is that I preached 3 times? Ya es la hora de mi postre. Oh, an hour of my dessert. Tiene que haber una avidez There needs to be a willingness and avidity por más almas, for more souls, por más salvos, for more salvation, por más reino. for more kingdom. Tiene que haber un deseo de hablar de la gracia de Dios. There needs to be a desire to speak of the grace of God. Estamos listos para dar testimonio. Are we ready to give testimony? Todos aquí hemos vivido situaciones con Dios We're ready to give our testimony. We've all lived circumstances que with pueden God testificar de su that can misericordia, testify of His mercy, que pueden testificar de su that gracia, can testify of His que grace, pueden testificar de su poder, that can testify of His power, que pueden testificar de su that can misericordia, testify of His mercy, que pueden testificar de su bondad. that can testify of His goodness. Si alguien aquí no tiene algún testimonio, If someone here doesn't have a por favor testimony, acérquese a mí, yo le voy a please recordar come to me and I'm going to remind que you hoy usted vino por su propia cuenta a este lugar, that you came by your own account to this que usted no place, necesitó de nadie para bañarse, that you tomó su baño por sí solo, didn't need anyone to bathe you. usted mismo se alimentó You yourself fed yourself. y cuando va al baño And then when you go to the bathroom, no necesita escudero, you don't need someone to take una you, persona que le ayude. a person to help you. Permítame recordarle a los que están viendo este video Allow me to remind those who are seeing this video que el sol sale para nosotros, that the sun comes out for us, que el Señor no va a permitir que nosotros mendiguemos por pan. that the Lord is not going to allow us to beg for bread. Nos ponemos en nuestro propio pie We put ourselves on our own foot, y la salvación ha llegado a nuestras and vidas. salvations come to our lives. Hemos sido alcanzados por la misericordia de We've been Dios. reached by the mercy of God, Nos alegramos de eso. and we're happy because of this. Nuestro nombre está escrito Our name is written en el libro de la vida. in the book of life. Esa es la alegría de nuestro This is corazón. the joy of our hearts. Tenemos un Salvador. We have a Savior. El reino de Dios gobierna sobre The nosotros. kingdom of God reigns over us. Ese es el consuelo que yo vengo a predicarles And hoy this a is the Arde. comfort I'm coming to preach to Arde today. Hoy vengo a decirles, I come to say no to you, tengan miedo, do not be afraid. hablen Speak y no se callen. and do not be quiet. El apóstol se quedó allí 1 año y medio. The apostle was there for a year and a half. Fue un tiempo muy productivo para Pablo en Corintio. It was a very productive time for Paul in Corinth. ¿Sabe que Corinto era una ciudad muy perversa, Do you know that Corinth was a very perverse place donde había mucha maldad? where there is a lot of evil? Y allí fue establecida la iglesia. And the church was established there. Se escribieron 2 cartas Two letters were written there a los creyentes de Tesalónica, to the believers of Thessalonian, donde se les invitaban a manifestar obras de amor, where they were invited to manifest a works tener of una love, fe firme to have a firm faith, y a vivir en su esperanza. and to live in their hope. Por medio de estas cartas, And through these letters, la iglesia es amonestada a dejar la inmoralidad sexual, the church is admonished to leave sexual immorality, a crecer en temas como la salvación, to grow in issues of salvation, el sufrimiento suffering, y la segunda venida de Cristo. and the second coming of Jesus Christ. Necesitamos ser entrenados para sufrir. We need to be trained to suffer. Yo soy una persona que tiene miedo al dolor. I'm a person who's afraid of pain. A mí no me gusta que me duela nada. I don't like to feel any pain. Fue por miedo que yo nunca hice nada, nunca me abrí un huequito para ponerme una areta, The siendo reason joven. why I never got an ear piercing was because I was afraid of the pain. Yo no quería que me pusieran un tatuaje, eso me va a I doler. didn't want tattoos because it would hurt me. Yo no quería, yo tenía miedo a quebrarme alguna parte de mi cuerpo. I was afraid of breaking a part of my body. Tenía miedo al dolor. I was afraid of pain. Y los procesos en los que el Señor me empezó a introducir And the processes that the Lord started to introduce me in tenían que ver con dolor. had to do with pain. Te tenía que doler, And it had to hurt.
pero me fui siendo entrenado. But I started to begin El Espíritu being trained. Santo me empezó a entrenar The Holy Spirit started to train me para yo poder lidiar con el dolor. so that I can navigate with the pain. Y muchas veces el Señor usa And many times the Lord uses gente en la iglesia people in the church como símbolos de sufrimiento as symbols of suffering para que nos enseñen. so that they can teach us. Hay hermanos en muchas naciones There's brothers and sisters in many nations que verdaderamente están sufriendo, that they're really suffering. como nuestro hermano Julio Melgar. Just like our brother Julio Melgar. Él está sufriendo, He's suffering, pero es una señal para la iglesia, but it's a sign to the church porque nosotros necesitamos ser entrenados because we need to be trained para que nosotros entendamos so that we can understand que ser iglesia no es tener una vida humanamente perfecta, that to be the church is not to have a humanly perfect life, que vamos a experimentar las mismas cosas que Jesús experimentó: that we're going to experience more things than Jesus experienced. traición, Not treason. Betrayal. nos van a negar, They're going to deny us. nos van a entregar, They're going to give us over. van a hablar mal de nosotros. They're going to speak poorly of us. Pero tenemos que estar listos para vivir esas cosas. But we need to be willing to live these things. Tenemos que estar listos para experimentar pérdidas. We need to be ready to experience loss. Ninguno quiere perder por voluntad propia, Not anyone wants to lose because they want to. pero hay cosas que vamos a experimentar But there's things we're going to experience por causa del entrenamiento del Espíritu Santo. because of the training of the Holy Spirit. Porque Él quiere que salgamos aprobados. Because He wants us to come out approved. Porque nuestra vida no puede depender de las circunstancias. Because our life can't depend on circumstances. Nuestra vida tiene que depender de la fe. Our life needs to depend on faith. Nosotros no podemos ser levantados por Dios We can't be raised up by God como niños caprichosos like spoiled children que les dan todo lo que quieren, that gives them everything they want, que siguen todos sus caprichos, that they continue with all their things, que viven siendo los que dirigen sus casas. that they're the ones that continue to direct their houses. Porque el Espíritu Santo quiere una iglesia madura. Because the Holy Spirit wants a mature church. No que ante la primera circunstancia retroceda. Not before the first circumstances they're going to move back, Que ante la primera circunstancia se sienta intimidada. but not before the first circumstance they're going to feel intimidated. Cada uno de nosotros tendrá que vivir procesos. Each one of us needs to live processes. Y como iglesia tendremos que vivir procesos And as a church, we need to live processes para poder ser aprobados. to be able to be approved. Que el Señor manifieste un espíritu noble en medio de And may nosotros. the Lord manifest a noble spirit amongst us. El deseo de Dios The desire of God es profundizar en nosotros is to deepen within us y que nosotros podamos permanecer. and that we can remain. Muchas veces la palabra de Dios Many times the word of God o las visiones de Él or the visions that come from Him vienen para que nosotros podamos tranquilizar nuestro espíritu. is that we can have a tranquility in our spirit. Muchas veces estamos perturbados Many times we're disturbed, y esa perturbación no nos deja manifestar la verdadera naturaleza de and this Dios. causes us not to manifest the trueness of God. Pero el consuelo de Dios siempre va a venir. But the comfort of God will always come. Porque al fin y al cabo la enfermedad no se va a poder enseñorear de nosotros. Because at the end of the day, sickness will not be able to lord over us. Al fin de la historia, la pobreza no se va a poder enseñorear de nosotros. At the end of the story, the poverty will not be able to lord over us. Será colocado sobre nosotros la corona de justicia. But the crown of righteousness will be put on us. Nosotros tenemos un rey We have a king, y ese rey reina. and this king reigns. Y nosotros somos reyes And we're also kings que reinamos con él. that reign with him. Pero tenemos que aceptar But we need to accept todas las herramientas all of the tools que tienen que ver con su corona. that has to do with his crown. Sí, hay cosas que hay que renunciar. You see, there's things that we need to renounce. Hay cosas que hay que aceptar. There's things that we need to accept. Hay áreas que hay que rendir. There's areas that we need to surrender. Diga este día, yo me estoy disponiendo. Say this day that I am willing. Diga, yo quiero hacer su voluntad. Say, I want to do his will. Pero mire lo poderoso en Hechos 19, del 11 al 12. Look how powerful this is in Acts 19, 11 and 12. Dios
Hechos 19, el 11 al 12. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. God did extraordinary miracles through Paul, A tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. La iglesia que quieren hacer experimenta milagros The extraordinarios church that wants to be born will experience miracles y libera a las personas de espíritus malignos. and will deliver people from evil spirits. Hemos hablado tanto de fe We spoke so much of faith porque el Señor está preparándonos because the Lord is preparing us para los milagros que Él va a desatar en medio de for nosotros. the miracles that He's going to release over Por us. eso hemos estado cantando sobre fe y milagros. And that's why we've been singing about faith and miracles, Por eso, porque nuestros niveles de expectativa van a crecer. because our levels of expectation are going to grow. Vamos a ver muchas We're going to sanidades. see many healings. Vamos a ver muchas We're liberaciones. going to see a lot of deliverances. El reino de Dios se va a extender, The kingdom of God is going to extend, pero Dios va a usar personas o cosas but God is going to use people or things para manifestar su gloria. to manifest His glory. Él está interesado definitivamente en nuestros cuerpos He's definitely interested in our bodies, y también está interesado en nuestras almas. and He's also interested in our souls. ¿Se puede colocar de pie? Can you stand up, please? Características de la iglesia que quieren hacer. Characteristics of the church that wants to be born. Primera característica: The first characteristic, examinan la palabra de Dios, they examine the Word of God, se mantienen en la verdad. and they maintain themselves in the truth. Segunda característica: The second characteristic, la iglesia que quieren hacer habla, the church that wants to be born speaks. no se calla It is not quiet, y tiene la certeza que Dios está con and it ella. has the assurance that God is with him. Diga, Dios está con nosotros. Say, God is with me. Arde, diga, Dios está con God, they nosotros. say that God is with us. Dios ha estado con nosotros. God has been with us. Él está con nosotros He is with us, y Él estará con nosotros. and He will continue to be with Sean us. ustedes recibiendo las bendiciones de Dios It'll be you receiving the blessings of para God, que se pueda manifestar el propósito eterno. so that the purpose of God will be manifested. Sean ustedes empoderados You will be empowered, para que por medio de su so palabra that through His Word nosotros podamos manifestar we can manifest lo que está en el corazón de what's Dios. in the heart of God. Que el consuelo del Espíritu Santo venga sobre nosotros May este the día comfort of the Holy Spirit come over us today para abrazar cualquier to circunstancia, embrace any circumstance, para reposar en medio de cualquier situación. to rest amidst any circumstance. Diga, no voy a poner demandas para Dios. Say with me, I'm not going to demand anything from God. Diga, no voy a poner demandas en los hombres. Say, I'm not going to demand anything from men. Diga, voy a ser receptivo Say, I'm going to be a reciprocal para lo que Dios quiere hacer. for what God wants to do. No tengan miedo. Don't be afraid. Hablen. Speak. No se callen. Do not be quiet. Que la gran comisión sea establecida a través de ti. And may the Great Commission be established through you. La iglesia que quieren hacer experimenta milagros extraordinarios The church that wants to be born will experience extraordinary miracles y libera personas de espíritus and will malignos. deliver people from evil spirits. Levante sus manos al cielo, Raise your hands to the heaven, disponiendo su corazón. opening your heart. Oramos este día por avidez en arde por la palabra de Dios. Profetizamos que muchos creerán, judíos, gentiles, personas distinguidas, abundancia de hombres y mujeres, rindiendo su corazón al Señor Jesucristo. Oramos que en arde no hay una mordaza que tapa nuestro mensaje, que podremos hablar la palabra de Dios descansando en su protección. Oro que el espíritu de cada una de las personas que está aquí y que nos está viendo sea fortalecido por el poder de Dios, y que la palabra de Dios crezca en cada uno de nosotros y por medio de nosotros, porque hemos sido puestos como luz para las naciones,
para reconstruir, para edificar y para restaurar la choza caída de David, para que la iglesia sea levantada con el propósito eterno que se diseñó en el plan perfecto de Jesucristo, cuando vino a darnos vida eterna y a iniciar el movimiento del cuerpo, el llamado de los santos, la gloria de los fieles y la unidad del Espíritu en Cristo Jesús. Si usted lo cree, está conmigo. Dele un aplauso de honra a nuestro Señor Jesucristo.